Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Hola, pueblo dominicano. De nuevo con ustedes en su programa Momentos de la Historia. Un día como hoy, nació el más insigne de los dominicanos, el que concibió la idea de la independencia nacional como nación libre, soberana, independiente, próspera, un hombre que sobrepuso su pensamiento a los tiempos y que su vigencia, en la medida en que pasa y que discurre la vida, toma más vigencia en nuestro país, en su pensamiento y en lo que fue su acción. Me estoy refiriendo al forjador de la nación dominicana, Juan Pablo Duarte Díez. Y es un tema que obligatoriamente, año tras año, y fuera de la significación de su natalicio, hay que tratar, porque no solamente es un acto de justicia, sino que todas las generaciones, las que pasaron, la de la actualidad y la del futuro, tienen no solamente que conocer lo que fue el pensamiento, lo que fue la acción, la formación, el sacrificio de ese padre de la patria eterna, la República Dominicana, Juan Pablo Duarte Díez. Y ese tema no puede ser abordado de una manera alegre, de una manera superficial. Tiene que ser manejado con profundidad, con sentimiento patriótico y con responsabilidad que penetre en el corazón de los dominicanos, principalmente en las generaciones actuales y futuras. Y por eso, en diferentes ocasiones, aunque hacía un tiempo, han pasado grandes figuras que pueden hablar del tema. Creo que uno de los que puede hablar con verdadera autoridad, porque es un apasionado seguidor de Duarte en su vida privada, pública, en su accionar, en su pronunciamiento, en sus actitudes, es el doctor Wilson Gómez, que es desde muy joven un miembro del Instituto Duartiano y que hace mucho tiempo es el vicepresidente de esa institución. Es un funcionario público, actualmente es un magistrado del Tribunal Constitucional y es un hombre, un intelectual de peso, con propensión a la historia, que predica con el ejemplo, que es un discípulo de Juan Pablo Duarte. Y por eso, para nosotros es un orgullo que él acepte participar con nosotros una vez más. En otras ocasiones incluso hemos hablado de los símbolos patrios, hemos hablado del nacimiento, de la formación, de la obra, de las luchas de Juan Pablo Duarte. Y esta vez queremos refrescar el tema a propósito del aniversario de su natalicio con la presentación del doctor Wilson. Muchas gracias, muy agradecido y verdaderamente para nosotros es un placer poder compartir con usted. Y usted sabe que no son palabras que surgen de una manera de lisonja, sino un reconocimiento a través de usted a una generación y a una institución en la que usted pertenece y a un grupo, yo diría, de avanzados en términos de concepto, de formación y de conducta, porque eso es lo que vale en torno al pensamiento y a la obra de Duarte. Yo quiero
darle las gracias por su presencia y me gustaría en este primer segmento que usted nos describa el momento, nos refresque el momento en que nació Duarte, las circunstancias, la importancia, la significación, y luego penetremos en, si es posible, en este segmento, penetremos a cómo asimiló las ideas revolucionarias para la creación de un movimiento político que trascendió el tiempo y que sirvió de instrumento para liberar este país de una potencia extranjera y seguir luchando. Después desarrollaremos otras etapas de su vida y de su pensamiento. Perfecto. Y de su legado. Perfecto. Así es que bienvenido y gracias. Bueno, muchas gracias. Realmente es un honor estar en el programa que yo sigo con asiduidad. Y realmente agradecer sus palabras. En realidad, entre nosotros hay una reciprocidad de admiración, de cariño. Yo también aprecio en su persona un ejemplo y una vida muy coherente, muy bien llevada, muy bien administrada. Y en consecuencia un referente, ¿verdad?, de moral y de patriotismo. O sea que yo me siento muy cómodo en este espacio. Gracias, y compartiendo con su persona. Bueno, ciertamente el padre fundador, como se sabe, nace en la zona colonial, en esa ciudad pequeña, ¿verdad?, en la parte intramuros. Él nace nada más y nada menos que en el año 1813, momentos en que el país estaba en situaciones muy difíciles y como consecuencia de todo aquello, al cumplir 9 años sobrevino lo que fue la ocupación militar haitiana. Y él, por supuesto, se forma en un ambiente donde su padre tenía posiciones asumidas, porque él figuró entre las personas que no asumió la firma de un documento validando la presencia haitiana, ni mucho menos. Al contrario, resistió eso. Y por supuesto, Duarte, de alguna manera, recibe el influjo, ¿verdad?, y el impacto de esas actitudes y de esa resistencia de don Juan José Duarte. Duarte, apasionado por los estudios, tenía también su preocupación social. Y de esos hermanos, aunque él no era el mayor, sin embargo, despuntaba como el preocupado de la familia. El líder. Exactamente, por el estudio, por el perfeccionamiento humano y con la propensión a esas preocupaciones propias de un joven con esas inquietudes, porque el joven que incursiona temprano en la lectura, en la mejor formación, asimismo va alcanzando sensibilidad social. Y eso que no había realmente escuelas públicas ni universidades que funcionara por la misma ocupación militar y política haitiana. Efectivamente. Entonces él sufre muy vivamente todo lo que acontece. O sea, el verse privado de sus profesores, el en un momento dado tener que salir del país a procurar el perfeccionamiento académico, el progreso académico, y verse fuera del territorio nacional, ¿verdad?, de su nación, haciendo esos estudios, más la experiencia vivida en ese trayecto que hizo con don Pablo Pujols y aquella recriminación del capitán de la nave que le conducía. Todo eso lleva a Juan Pablo Duarte a formarse como una persona con preocupación ya no solo por el progreso humano, por el progreso social, por el perfeccionamiento individual, sino que lo lleva más hacia la línea de
socializar eso y de procurar no solo su progreso, sino el progreso de su colectividad, a partir de un esfuerzo bien orientado. Y por eso cuando él regresa de esos estudios que hace en Europa, viene con textos que revelan que tiene un propósito alto, ¿verdad? Aquel libro de uso de las 3 armas, por ejemplo, táctica de artillería, y esos libros sobre esgrima, inclusive, que era un recurso de guerra, que no es como es hoy, un deporte. Todo eso pone en evidencia que él se va preocupando, va asumiendo, ¿verdad?, lo que es posición respecto de un problema que tiene su nación, y efectivamente, cuando regresa, lo primero que hace es eso, de alguna manera, revela una actitud. Cuando le preguntan las impresiones que tuvo por allí, ¿verdad?, por esas naciones avanzadas y civilizadas, todo el mundo espera que era del relumbrón, ¿verdad?, de las grandes avenidas, de los lugares teatrales o los escenarios para la intelectualidad. No, él dice que le impresionan los fueros y libertades de Cataluña, y agrega que esos fueros y libertades él ansía y aspira a dar a su patria. En consecuencia, se advierte claramente que él tiene un propósito y que viene con calidad de conciencia respecto de lo que tenía que hacer. Bien, yo creo que como introducción usted nos ha, con pocas palabras y en un espacio breve, nos ha descrito el origen de ese patriota que luego llega a ser la figura cimera. Así es. En aras de la independencia, de la libertad y de los cambios sociales en la República Dominicana. Así es. Y que tuvo la formación suficiente para compenetrarse y prepararse, no solamente intelectualmente, que fue el propósito inicial, yo me imagino, de sus padres, aunque su padre, usted ha apuntalado, ha aportado algo que no siempre los historiadores destacan, que es la influencia de su padre, claro, y de parte de sus allegados en un pensamiento nacional y de independencia. De manera pues que yo creo que hemos cumplido la meta de este segmento y agradecemos a la teleaudiencia de Momento de la Historia que nos permita un programa de esta naturaleza que nos llena de tanta alegría y que nos permite a nosotros rendir homenaje a ese padre de nuestra nacionalidad, Juan Pablo Duarte, que continuaremos destacando en otros aspectos ya con nuestro invitado especial, el doctor Wilson Gómez. Doctor, el primer set de este interesante programa, usted nos describió el origen, la influencia de Duarte y su trayectoria ya fuera del país en materia de formación. Mas no obstante, yo creo que podríamos en este segmento profundizar un poco más en las ideas que él asimiló, aunque usted mencionó de Barcelona, él estuvo otras vivencias. Correcto. Y asimiló los pensamientos avanzados de su época, lo hizo suyo, lo profundizó, lo enriqueció, lo ajustó a la realidad de la nación donde vivía
y hacia dónde podía llevarla. Entonces yo quiero que usted no agote eso y entonces, además, ya como él materializa en la práctica esa formación que adquiere y cómo lo traduce a la realidad nacional. Correcto. Y qué actividades en el plano de la acción ejecuta. Correcto. Bueno, sin lugar a dudas que ese periplo que hizo Duarte por el extranjero, en los distintos países, en cada caso asumió y asimiló experiencias. Él tuvo la fortuna de encontrar esos países en ebullición respecto de las ideas, las corrientes liberales, el pensamiento elevado de los conceptos claros de libertad, de soberanía, de independencia. Todo esto fue conformando una mentalidad y un hombre acabado políticamente. Muy inteligente, definido así inclusive por su propia familia. Su hermana Rosa se encarga de describir los alcances de su singular inteligencia. Él encontró, en consecuencia, tierra fértil en cada uno de esos países. Por supuesto, las influencias eran muy grandes, sobre todo la influencia que provenía de Francia. La Revolución. La Revolución Francesa, los conceptos de los derechos del hombre, las libertades, las instituciones, ¿verdad? Porque por eso Duarte asume también la división de poderes cuatripartita, cuando él incorpora en su mismo proyecto de constitución aquí el poder municipal. O sea, a partir de lo que él vive, esas corrientes y esa influencia que consigue fundamentalmente en Europa. Los franceses indudablemente que transmitieron de alguna forma a todo el mundo esos valores. El valor de la vida, el valor de la libertad, el valor del derecho al trabajo, ¿verdad? Principios esenciales que tienen que ver con las garantías para que las personas puedan hacer una vida digna. El procurar por encima de todo que las personas encontraran de alguna manera la protección y que se realizaran los propósitos sociales de poner en marcha acciones orientadas a que eso materialice el Estado de Derecho. Todo eso lo encuentra Duarte en ocasión de su viaje por esos países y particularmente, como he dicho, esa influencia de Francia y la influencia singular y particular de Barcelona. O sea, esas luchas de Barcelona de entonces por su libertad. Y ahí se había producido la declaración de Cádiz, Claro. O sea que eso lo asimiló. Sí, la Constitución de Cádiz, claro. Que influyó mucho porque si alguien contribuyó a la esencia de la Constitución del año 1844 fue Juan Pablo Duarte. Claro. Y el manifiesto que luego recoge el pensamiento de él con un molde, digamos, un poco localizado, adaptado, adecuado. Exacto. Por eso es que él concibe ese proyecto de ley fundamental. O sea, manuscrito, está ahí como pieza de museo en el instituto con sus rasgos caligráficos. Entonces, en ese proyecto, él comienza con el artículo 1 y ahí él refiere la trascendencia y la importancia de la norma legal, de la ley. Dice que gobernantes y gobernados están sujetos a la ley y que las actuaciones de uno y otro
tienen que darse en ese marco. Ese es el principio de legalidad, principio que se había levantado, ¿verdad?, en Europa como consecuencia de esos acontecimientos. Él lo asume y lo asimila. Pero él es reiterativo en eso, o sea, él entiende que todo debe ser sobre la base del marco legal, que cualquier actuación de una autoridad, ¿verdad?, que escape a lo legal es una usurpación y que no se está obligado a obedecer, sino que se tenía que obedecer. La rebelión se justifica cuando hay una... Efectivamente. Cuando se conculcan los derechos del pueblo. Exactamente, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, ¿verdad? El que se puede uno rebelar frente a la tiranía y la opresión. Efectivamente, Duarte no concebía que se pudiera dar un gobierno tiránico, ¿verdad?, ni tampoco que podía la arbitrariedad tener lugar. Ni dependiente de otro. Ah, sí, esa fue otra cosa. Sí. Esa fue otra cosa, que muy claro Duarte en ese proyecto de constitución, en lo que tiene que ver con la autodeterminación, ¿verdad? Pero fíjese que Duarte regresa y comienza a organizarlo todo, o sea, un estratega acabado. Los esfuerzos dispersos que se están haciendo, que Serra, que está haciendo el periódico, que el otro que está tirando los volantes, que el otro, él entiende que no se podía trabajar sobre la base de la dispersión, sino sobre la base de una disciplina, de un orden, de una orientación. Y una unidad, efectivamente. Entonces, él logra llevar a todos estos jóvenes inquietos a una línea de acción organizada. Y por eso es que él entonces concibe la formación de una entidad que canalice esas inquietudes y que esa acción en un marco de unidad se orienten para conseguir propósitos. Entonces ahí es que él se le ocurre la formación de la sociedad, la trinitaria, que como se sabe, si bien era un grupo cívico, también era un grupo militar, por cuanto era un ejército secreto y gente que se otorgó rango y gente que había hecho carrera, porque se sabe muy bien. Comenzando por él mismo. Por él mismo, ¿verdad? Que había entrado a la Guardia Nacional Haitiana como cabo y salió como coronel, o sea, hizo carrera militar, pero instó a sus compañeros también a hacer lo mismo. Y estudió la ciencia militar efectivamente, como ciencia y arte, y la practicó y la enseñó. Efectivamente, pero ¿qué le lee Juan Pablo Duarte a sus compañeros? ¿Qué hace él? ¿Qué procura él? Que firmen. O nada más y nada menos que el juramento. Pero ese juramento no era cualquier cosa, era un juramento de pocas palabras, pero de muchísimo contenido, porque ahí se describía el nombre del futuro Estado, República Dominicana. Ahí se diseñaba, ¿verdad?, la bandera nacional, pabellón tricolor en cuartos encarnados y azules, atravesado por la Cruz Blanca. Después le da contenido a la cruz, dice, eso es signo de redención, jamás de padecimiento para los dominicanos. Pero va más allá, y la divisa, Dios, patria y libertad. Divisa asumida por los trinitarios, que si bien Bobadilla proclama esas palabras, nada más y nada menos que la noche del 27 de febrero de 1844, sin embargo, Bobadilla, aunque se convierte en un verdugo contra Duarte, pero asumió los términos de la trinitaria. Tuvo que asumir. ¿Verdad? Sí, por lo pronto, eso viabilizó e hizo posible la materialización de la proclamación de la independencia. Y efectivamente, hoy día, la Constitución de la República, en el artículo 34, a partir de 2010, dice que el lema nacional de los dominicanos es Dios, patria y libertad. Que los dominicanos jamás habíamos tenido lema ni en ley, ni en reglamento, menos en Constitución. Solo el himno nacional decía, lema ser libre o morir, pero como se sabe, el himno es una pieza épica concebido en el marco de la guerra y de la defensa de los dominicanos frente a agresiones foráneas, y ese era un lema de guerra. Pero un lema de paz, nada más y nada menos que se retiene, la Constitución reivindica esas palabras sacramentales contenidas en el juramento trinitario de Duarte y de los trinitarios, ¿verdad?, que dice que esa era, ¿verdad?, su divisa, Dios, patria y libertad,
y definitivamente eso ha quedado entre los dominicanos. O sea, también en ese juramento Duarte dice, el futuro Estado tendrá su correspondiente escudo de armas. ¿Qué quiere decir eso? Que él tuvo visión y por eso se le retiene como el padre fundador, el líder trinitario. Y sus discípulos más aventajados, él los reconoce y de alguna manera han tenido esa trascendencia precisamente por haber permanecido en esencia y en definitiva, pese a los vaivenes de la vida, ¿no? En principio, al lado de esos postulados y del ejemplo de Duarte, siguiendo las ideas de Duarte, que él procuró cubrirlo todo, no solo esto que se ha dicho, sino también el proyecto de constitución, para que no faltara nada. Y solo porque, desafortunadamente, en el momento preciso en que se concibió la Constitución, ya él estaba fuera del territorio, expulsado. Por eso, las ideas del proyecto en sentido general no se asumieron, pero sí postulados esenciales, que cuando uno hace así, ve la Constitución de 1844 y ve el proyecto de ley fundamental de Duarte, efectivamente ve que hay muchas cosas contenidas en ese texto original. La esencia de todo. Sí, muy bien. Hemos cerrado esta etapa del programa. Vamos a profundizar entonces la proyección de la Trinitaria, el papel por él desempeñado, quiénes se destacan, quiénes se agregan y cómo se plasma realmente ese ideal y es asumido por la juventud, que es siempre el factor más dinámico. Así es. Y progresista de la sociedad. Eso está establecido como un postulado mundial. Sí. Si en un país que la juventud no piense, no se comprometa con el cambio, con el progreso, con la independencia, con la libertad, con la soberanía, con la paz, con el amor, con la lucha para imponer los principios, no tiene posibilidades de éxitos. Y entonces en el próximo segmento el doctor profundizará en esa etapa posterior a su regreso y a los prolegómenos de su inserción a través de una sociedad secreta que ya hemos definido, la Trinitaria, cuyos principios fueron nada más y nada menos que sustentado, inculcado por Duarte y con la sangre de él y de sus apóstoles, como usted bien lo señaló. En breve continuamos con el doctor Winton Gómez en este interesantísimo programa que él puede exponer con tanta sencillez, tranquilidad y profundidad. Entramos en el tercer segmento de este importantísimo programa que está rindiendo tributo con motivo del aniversario en esta fecha 26 de enero del patricio Juan Pablo Duarte. Y estamos compartiendo este programa con el doctor Wilson Gómez, que verdaderamente es una autoridad, no en el sentido que verdaderamente de poder, que él constituye parte del Tribunal Superior de este país, constitucional, producto de su formación, sino que es un duartiano desde niño que puede hablar con propiedad sobre este tema. Ya hemos abordado en los temas pasados parte importante de la trayectoria de Duarte. Yo quisiera que ahora, en este tercer segmento,
cómo penetran sus ideas, cómo se materializan, cómo se concretizan, cómo el auge de ese ideario y de ese plan científico, patriótico, cultural, usted no lo describa, que lo induce a aglutinar no solamente los sectores jóvenes, sino que impone que sectores que buscaban, coincidían con él y su discípulo, coincidían en la separación de Haití, se agregaran al movimiento, lograran entonces plasmar la acción aún con Duarte fuera, y es recibido como el héroe nacional, como verdaderamente el proclamador, el forjador de la nación, recibido como por la población, que no era muy abundante, sino por era la población del momento. Sí. Esto es este segmento. Bueno, sin lugar a dudas que ya concebida así la Sociedad Patriótica Trinitaria, Duarte, que tenía esa personalidad impactante, ¿verdad? Logró primero organizarlo todo para los esfuerzos de concienciación, o sea, sembrar en la juventud y en las personas en sentido general la necesidad de organizarse para conseguir la libertad. Los conceptos de soberanía, democracia, libertad, autodeterminación, justicia, ¿verdad? social. Exacto, Sí. todo eso Duarte lo expuso y llevó conciencia a la gente de que convenía luchar para conseguir esos propósitos. Y él, por supuesto, sabía muy bien que eso no se conseguía solo con ese esfuerzo de concienciación, sino que también era la idea, pero también la acción, ¿verdad? Entonces la acción en ese orden. Y ahí es que se organizan también y se dan rangos. Y Duarte es comandante en jefe, ¿verdad? De la República Futura. Y director de la revolución. Muy claro, ¿no? Entonces él a su vez, en esa condición, otorga rango a sus compañeros, ¿verdad? A los más fieles, a los que él advertía que tenían ese liderazgo. Esos 9 compañeros originarios, por supuesto, multiplicaron la cantidad y el número de miembros. Ahí vienen los llamados comunicados, que son los que están fuera de los 9 que originariamente fundaran la sociedad secreta trinitaria. Y a partir de ahí comienzan sus acciones con actividades distintas. Se organizan, se forman, hay escuela, porque Duarte no separó su esfuerzo de la escuela. Por eso él busca al padre Gaspar Hernández y se va a la iglesia, ¿verdad? Y ahí reúne a sus compañeros y reciben lecciones cívicas, ¿verdad? Que incluyen importantes valores. Y en sentido general hay un aprendizaje, un perfeccionamiento. O sea, él entendió que esa era la fragua para conseguir propósitos mayores. Y efectivamente desarrolla en esa sociedad todos los esfuerzos y eso trasciende. De tanto que hacer, ya las fuerzas de ocupación, los militares y dirigentes haitianos se preocupan. Pero Duarte, que era un estratega, no solo porque formó las células aquellas, de 3 y no se va a conocer a los otros 2, etcétera. No. Aparte de eso, él también en el camino va resolviendo problemas y forma la dramática y forma la filantrópica y saca de juego a la trinitaria, pero siguen los mismos esfuerzos. Y entonces ahí acude y recurre
a las artes, al teatro, a la poesía, a las canciones, como forma de llegar a todos, ¿verdad? Porque difícilmente iban a llegar, por ejemplo, a la mujer a través de las acciones directas y las acciones militares y las acciones de conciencia pura directa a partir de ir a una escuela. No, se consigue a través del teatro, a través de obras de contenido social, de obras que destacaban la libertad como valor, la soberanía, la justicia social. Y efectivamente eso se logra. También los trabajos de filantropía. Todo eso hace posible que se consiga ese propósito. Yo siempre he pensado, y me va a permitir esa discreción, la Universidad Autónoma, por ejemplo, en un momento dado, la Universidad Autónoma, a mi juicio, siguió ese patrón a través de los grupos culturales, de teatro estudio, de la rondalla. El movimiento cultural universitario. Eso penetró al país entero. No era casual que detuvieran los autobuses con todos esos grupos artísticos a la entrada de los pueblos, porque se sabía que llevaban un mensaje y que lograban un nivel de concienciación importante en los jóvenes. No sé por qué se abandonó eso, pero la verdad es que ese fue un esfuerzo y, de hecho, el ámbito universitario era otra sociedad muy distinta a lo que había fuera de ella. Ahí había solidaridad, había una serie de principios, de valores, de integridad, de compañerismo, bueno, una cosa que era un modelo. Bueno, pues esa enseñanza, a mi juicio, fue tomada precisamente de ese movimiento y de esas acciones de Duarte y de esos grupos que lograron llevar mucha conciencia. De ahí que la juventud motorizó esas acciones. O sea, a lo largo de ese proceso de 6 años, desde el mismo 16 de julio de 1838 hasta llegar al 44, por supuesto pasando por las vicisitudes que tuvo que vivir Duarte, en las persecuciones extraordinarias, en las demostraciones de lealtad de Sánchez, de Mella y de otros compañeros con respecto a Duarte, ¿verdad? El tener que verse privado de libertad por cuanto su cabeza tenía precio, se ofrecía sumas de dinero y rango militar para quien lo apresara o entregara su cabeza. O sea, todo eso se vivió y eso hizo que Duarte en cierto modo no pudiera siquiera materializar matrimonio con sus prometidas que tuvo. O sea, tampoco pudo vivir con la libertad y con la facilidad que vivían otros jóvenes. Él pagó un precio muy alto por eso. Y en ese proceso él logra inclusive hacer otros liderazgos, porque en su ausencia, Mella, ¿verdad?, Sánchez asumen roles trascendentes y lo asumen a sabiendas de que estaban representando el propósito, ¿verdad?, el objetivo duartiano. No, y además con una comunicación de él, porque está testimoniado que él trazaba las pautas directamente a esa parte de su ciudadano. Nos queda un segmento, doctor, último, y lo vamos a agotar ya plasmando las consecuencias de esa lucha y cómo el país dominicano entonces se encausa gracias a ese sacrificio, a esa lucha que surgieron de Duarte, que él fue capaz de proyectar y que luego entonces parte de los que intervinieron en esa alianza traicionaron y expulsaron casi durante tanto tiempo, hasta 1864,
4 cuando Tres, regresa, sí. exacto. Sí. Cuando regresa a reincorporarse a la restauración. A la restauración, de la sí, República. sí. Aunque, Así. por supuesto, en el 44, en marzo, él viene. Él vino, en unas claro, él vino, condiciones pero especiales. luego también sí, entonces sin lugar a dudas. reprimido Sí, y perseguido. En breve continuamos con el último segmento de este interesantísimo programa con el doctor Winton Gómez. Conclusión y logros de la lucha de Juan Pablo Duarte y de todos los independentistas dominicanos, cómo visualizarlo desde su óptica, tantos años, más de 200 años después de su nacimiento, y qué mensaje podemos dejar al país en torno a esta presentación de parte del doctor Winton Gómez. Bueno, sin duda se logró el propósito, la independencia nacional se produce, el país a partir de ese momento y gracias a ese esfuerzo de concienciación asumió la responsabilidad de preservar la independencia conquistada, porque si bien es cierto que se produce la proclamación de la independencia, no es menos cierto que siguieron 12 años de luchas, de donde se produjeron entre combates, encuentros y batallas importantes, 29 acciones, y los dominicanos supieron mantener firme su lucha, ¿verdad?, a favor de su patria y preservar esa independencia. Entonces, se consiguió ese propósito, y Duarte dio siempre el ejemplo de consagración, de integridad. Hoy los dominicanos han de ver en ese Duarte el referente obligado de honestidad, el hombre que rindió cuentas. El dominicano, como dijo Emiliano Tejera, de gloria más pura, por cuanto también fue el hombre del sacrificio, capaz de comprometer bienes de la familia en favor de la causa. Pero también fue el dominicano consagrado en un propósito, disciplinado, ejemplo de consagración, de estudio. Y naturalmente Duarte consiguió su propósito, liberar su patria y hacerla soberana e independiente. ¿Qué falta? Falta la patria feliz que él soñó, donde la ley sea una realidad, donde la misma se cumpla, donde haya un Estado de Derecho y donde haya integridad, y que el hombre que tiene la responsabilidad de manejar intereses ajenos, sea público o privado, este interés, ¿verdad?, rinda cuenta. Bien, yo creo que los dominicanos estamos no solo en el deber, en la obligación de emular en lo posible, cada quien desde sus posibilidades y con su potencial, la figura de Juan Pablo Duarte, que como hemos visto en este interesante programa que nos ha brindado el doctor Winton Gómez, nos ha brindado la visión de un hombre visionario, clarividente, pero al mismo tiempo un hombre de acción, porque muchas veces se quiere presentar a Duarte como un apasionado, como un idealista puro y simple. Y él era un hombre de ideales, porque hay que tener ideales para hacer lo que él hace, pero a través de lucha, a través de sacrificio, a través de la acción, y lograr entonces a su alrededor difundir las ideas de modo que llegaran a la parte más sana, más progresista de este país y lograra unificar lo que era la nación dominicana y liberarla de la dictadura y de la ocupación extranjera y sentar las bases para que este país
fuera libre y soberano de toda potencia extranjera. Así es. Dicho por él, escrito por él. Podríamos darle continuidad, pero lamentablemente este es un programa con un tiempo limitado. Así es. Y el doctor lo entiende, él podría llenar. Incluso aquí tenemos, próximamente vamos a comentar esta obra de él, La simbología patriótica de la República Dominicana, de su autoría, y lo vamos a comentar en un próximo programa. Y no podemos más que agradecer su presencia, su participación. Muchas gracias. Y la esencia de un programa tan brillante que hace sentir a uno también, porque cumple con una doble función: educar, edificar y hacerlo también con gente de categoría histórica y de conducta inigualable, como es el caso del invitado de hoy, el doctor Wilson Gómez. Hasta una próxima entrega de Momentos de la Historia en su canal 4 RD. Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Presentaron